Vamos a iniciar con una oración, hermanos. Padre, gracias te damos por este nuevo año, Dios. Gracias por la bendición de poder cantarte, poder estar juntos nuevamente, Señor. Muchas gracias porque el día de hoy podemos estar reunidos como hermanos en un solo espíritu, Señor, buscándote. Te rogamos que el día de hoy podamos comprometernos contigo, Señor, a caminar, a buscarte en oración, Señor, a tener esta comunión íntima contigo, Padre. Te rogamos por esta palabra que vamos a leer a continuación. Te suplicamos que, como cada domingo, Señor, por favor, hables a nuestros corazones. Bendito eres, Padre. Amén. Sale, hermanos, vamos a continuar leyendo. Gracias, hermano. El día de hoy, Mateo capítulo 26. Iniciamos la semana pasada. Y la semana pasada leímos hasta el versículo 35. Hoy me gustaría regresarme nuevamente al capítulo, desde el capítulo 26, pero desde el versículo 17. Y vamos a estar hablando acerca de dos áreas que desafortunadamente como creyentes hemos, o no todos, pero en algún momento hemos descuidado, que es la comunión y es la oración. Entonces, vamos al capítulo 26, versículo 17, en lo que nuestros hermanos terminan de repartir la cena, para que en un momento más participemos. Vamos a leer versículo 17. ¿Alguien me podría ayudar leyendo 17, 18, 19 y 20? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Versículo 26. Mientras comían la cena de la Pascua, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis y vemos la caída del hombre, no sé si recuerdan, espero que sí. Después de que Adán y Eva pecan, dice que escucharon Adán a Dios, que se movía por el huerto, dice, tuvo miedo y se escondió. Dios ya sabía que Adán había pecado, pero vemos la intención de Dios, a pesar de conocer del pecado, buscando la reconciliación con el hombre que no quería reconciliarse con él. Y la decisión de Adán y Eva, lejos de haber una reconciliación, fue salir del huerto y alejarse de Dios. Vemos la misma imagen cuando Caín mata a su hermano. Dios lo confronta buscando nuevamente la reconciliación. Y entonces lo que Caín, o las palabras de Caín, es: ¿a dónde voy a irme ahora? Y él decide irse y alejarse delante de la presencia de Dios. Y cuando nosotros llegamos aquí al capítulo 17, Judas lo iba a traicionar, Pedro lo iba a negar, todos los discípulos iban a huir, y Jesús estaba tratando de hacer algo muy íntimo con ellos, que era el tener, el recordarles el sacrificio que iba a hacer, y el poder hacerlos partícipes de su amor y de su misericordia. Hermanos, Dios una y otra vez a lo largo de toda la historia bíblica ha deseado estar cercano a nosotros. Lejos de a lo mejor de lo que has experimentado, la culpa que ha querido poner el enemigo, las malas enseñanzas que se han tenido, Dios siempre ha querido estar cerca. Siempre ha querido estar cerca. Y somos nosotros que en nuestra insensatez nos alejamos de Él. Y la comunión y la oración son dos aspectos a través de los cuales Dios quiere acercarnos a Él. Hemos visto en otras ocasiones
este tema de la Cena del Señor. Cuando estuvimos en Corintios también lo estudiamos. Pero hoy Dios quiere recordarnos, y me gustaría podernos enfocar en los siguientes aspectos. Primero, ellos estaban comiendo una cena tradicional para los judíos que representaba su salida de Egipto. Pero aún en esto Dios había puesto un símbolo, un significado desde antes, que no era únicamente para los gentiles, sino era para todos. No sé si recuerdan en el libro de Deuteronomio, cuando estuvimos estudiando Deuteronomio, Dios les da a ellos los sacrificios. Y entonces tenían que llevar el sacrificio al sacerdote. El sacerdote, después de inspeccionarlo, sacrificaba el animal. Una parte era para el levita, una parte era para el sacerdote. La grasa se consumía en el altar y después de ese sacrificio regresaba una porción al que había sacrificado para que lo comiera ahí. Y si ellos eran limpios, podían comerlo ahí. Entonces, de alguna forma, Dios estaba abriendo su casa y extendiendo su mesa para que el que sacrificaba pudiera comer de eso. Y sin a lo mejor entenderlo, estaba sucediendo lo que dice Romanos: justificados pues mediante la fe con Dios, ahora tenemos paz. Y entonces esas personas que sus pecados habían sido cubiertos temporalmente, podían comer esa comida de paz con Dios. Lo mismo era la Pascua, porque la Pascua era un sacrificio. Recuerda, durante esta época el sacerdote mataba todos estos animales que ellos habían preparado, se los daban y entonces ellos lo comían juntos como familia, recordando que había descendido el destructor, el que iba a matar a los primogénitos, pero la sangre que había sido vertida de ese cordero, entonces los había hecho libres y los había salvado de la muerte. Y entonces podemos ver la misma escena. Justificados pues por la fe, tenían paz con Dios esa noche y podían recordar esa paz que habían tenido. Ahora, esto nada más es un poco para que lo recordamos. Cuando ellos comían la cena, tenían comunión con Dios y se hacían uno con Dios. Y por eso Pablo, hablando en Corintios, capítulo 5, dice: oigan, tengamos cuidado de no estar tentando a Dios. Los demonios no son nada, los ídolos no son nada, pero no podemos estar comiendo de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. Por eso era es tan peligroso el nosotros participar de la mesa de los ídolos, porque de alguna forma nos hacemos uno, o estamos participando en esto. Ahora, regresando a este punto. Dice: tomó la copa y habiendo dado gracias les dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Subraya: remisión de los pecados. Vamos a leer Corintios, 1 Corintios 11, para que podamos recordar lo siguiente. Hablando acerca de la cena del Señor, en el versículo 23, Pablo dice: yo lo recibí del Señor, esto se lo estoy enseñando, y dice que la noche que fue entregado, como lo acabamos de leer, dio gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Primera cosa, cuando nosotros hablamos de la cena del Señor, esto es un mandamiento. Lo conocemos, usamos la palabra sacramento, pero es un mandamiento. Le dice a sus discípulos: tomen, coman, beban. Esto es un mandamiento. ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que hacen algunos creyentes cuando su conciencia, el Espíritu Santo o el Espíritu Santo los convence de pecado? Tienen dos opciones con respecto a la cena del Señor: decir, prefiero andar en mi pecado y no tomarla, o arrepentirme y tomar la cena del Señor. Aunque nunca hubo esas dos opciones. El camino siempre fue el arrepentimiento. Por eso la cena del Señor es un mandamiento para los creyentes. Segunda cosa que nosotros tenemos que ver. Dice que tomad, comed, este es mi cuerpo que vosotros partido, esta es mi sangre, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Segunda cosa que tenemos que considerar cuando estamos hablando de la cena del Señor, es que es la oportunidad de arrepentimiento. Cuando nosotros tenemos oportunidades como la de hoy de tomar la cena del Señor, primero es un mandamiento, segunda,
nos conduce a la necesidad, nos recuerda la necesidad del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios dice, hagan esto en memoria de mí, pero no lo hagan indignamente. No lo hagan como los insensatos, porque en esto hay culpa. ¿Cómo puedes hablar de la sangre y del cuerpo del Señor y el sacrificio sin tener la necesidad de arrepentirte y de pedir perdón por tus pecados? Y hermanos, por eso es tan necesario que como creyentes podamos continuamente, cuando nos reunimos y cuando lo hacemos en memoria de Él, tomar la cena del Señor. Porque es necesario como creyentes el arrepentimiento. No podemos tener la presunción, la jactancia de venir, reunirnos, sin querer que nuestras vidas sean transformadas. Ahorita hablaba con el hermano, ¿no? Con el hermano Lucio acerca de un asunto, ¿no? Que hermanos, a veces nada, me decía este hermano, es que me dijo que no le dijera nada, ¿no? Y entonces digo, entonces ¿para qué te preguntaron si no quieres que le diga nada? El asunto aquí es el arrepentimiento. Esto no es para sentirnos bien con nuestras conciencias, es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento implica un cambio de dirección. Juan dice, estas cosas les escribo para que no pequéis. Ese es el punto, que no pequen. Sabiendo sí que si hubiera pecado, tienen abogado para con el Padre, a Jesucristo, el cual es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente en los nuestros, dice, sino lo de todo el mundo. Pero hubo un pago que se pagó. Y no puedes acercarte al pago, sostenerlo, comerlo, recordarlo, sin que haya arrepentimiento. Debe de haber arrepentimiento. Siguiente cosa que necesitamos considerar cuando estamos acercándonos a la cena del Señor. Aquí nos dice que cada vez que tomamos de esta copa, que comemos de este pan, la muerte del Señor anunciamos. Y dice unas palabras, hasta que Él venga. Hay una esperanza. Cristo viene pronto. Esta dice que en esta esperanza nos purificamos. El vivir de acuerdo a esta esperanza nos hace vivir de una manera diferente, o nos debe de hacer vivir de una manera diferente porque nuestro Señor vuelve. Y nos recuerda la parábola del siervo insensato, que dijo, mi Señor tarda en venir. Y entonces golpeó, emborrachó y mal administró lo del Señor. Y entonces vino su Señor y le dijo, siervo infiel. Hermanos, tenemos una esperanza. Y esa esperanza nos purifica, nos ayuda a caminar de una manera que es adecuada. Siguiente cosa que quiero que veamos, que nos dice que cada vez que tomamos de esta copa, damos testimonio. Es una forma de proclamar en qué hemos creído. Hemos creído en que Jesucristo vino. ¿Por qué vino? Para pagar por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque somos pecadores. ¿Y por qué? Porque sin Cristo no podemos expiar nuestras culpas. Necesitamos un Salvador. Él es nuestro Señor. Murió, resucitó y Él viene. Es una forma de testificar de lo que hemos creído. Ahora, otra cosa aquí importante. Vamos a Corintios. Primera de Corintios, donde estábamos. Vamos a regresar cuando habla acerca de los ídolos. En capítulo 10, desde el versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Y después, si después quieres leerlo del 19 al 22, habla de lo que mencionamos al principio, de no ser parte de la mesa de los demonios. Pero otra cosa de la que menciona que cuando nosotros tomamos la cena del Señor, de alguna manera, de alguna forma que a lo mejor es difícil de explicar, reafirmamos esta unión que el Espíritu Santo ha puesto con el cuerpo y con Cristo. El tomar la cena del Señor nos recuerda y reafirma la unión espiritual que tenemos unos con otros, siendo el cuerpo de Cristo, y con el Señor. Entonces, es donde encontramos ahí la palabra comunión. La cena del Señor nos recuerda la comunión que tenemos con Cristo.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Antes tú no tenías comunión con Dios, pero ahora por el sacrificio puedes tener esa comunión. Y esto lo recuerda. Pero ¿qué nos debe recordar primero? Que somos pecadores, que necesitamos arrepentimiento, su gracia y su misericordia infinita y la posibilidad de acercamiento. Nos hace unos o nos recuerda la unidad con el cuerpo y la unidad con Dios. Vamos a tomarnos un momento para ponernos a cuentas, hermanos. Y vamos a participar antes de continuar. Vamos a orar. Padre, el día de hoy estamos reunidos deseando lo que tú deseas, buscando lo que tú buscas, Señor, y sabemos que necesitamos ser despojados de nosotros mismos, de nuestra carne, Dios. Queremos rogarte, por favor, que perdones nuestros pecados, Dios. Nos arrepentimos de nuestra maldad y deseamos que tú tomes el control de todas aquellas áreas en las que no te hemos agradado, Señor. Nos confrontes con tu palabra y nos guíes al arrepentimiento, Dios. Padre, gracias por este sacrificio que tú hiciste. Gracias porque mis pecados, mis enfermedades, mis dolencias, mi maldad también estuvo ahí. Y pagaste también por ella. Y gracias a este sacrificio que has hecho, todo el acta de decretos que existía en nuestra contra fue quitada y borrada en tu sacrificio y en tu sangre, Padre. Agradecemos tu muerte, celebramos tu resurrección, Señor, y esperamos con ansia tu pronta venida. Te bendecimos, Dios. Amén. Vamos a participar, hermanos. Gracias, Dios, porque el día de hoy podamos recordar que hemos sido adoptados, insertados en tu familia y que podamos ser parte los unos de los otros en este cuerpo llamado iglesia y podamos ser tus hijos, Padre. Gracias te damos. Amén. Después de esta muestra de amor de Cristo, buscando esa comunión con los que lo iban a traicionar, como a lo mejor tú y yo lo hemos hecho en esta semana, pero Dios deseando estar cercanos a Él. Llega al versículo 30 y dice que cantaron un himno, como nosotros hoy cantamos, recordamos el amor, la bondad. Ellos cantaban un salmo. Salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Y cita Zacarías, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero, les dice que hay un pero, después que haya resucitado, les da una esperanza: iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahora, podemos identificarnos con Pedro, a lo mejor en ciertos momentos de nuestra vida, en las que la comunión que hemos tenido con Dios, el entendimiento de su sacrificio y de su amor, nos pone en esta condición de decir: Dios, yo no te voy a negar. Yo nunca me voy a alejar de ti. Nunca te voy a defraudar, Dios. Posiblemente se lo dijiste al principio de año. Ahora sí, Dios, voy a leer. Ahora sí, este año me voy a acercar más a ti. Posiblemente se lo dijiste también el año pasado. Y posiblemente con esos ojos de amor Dios te vio y te dijo: no es cierto. Y aquí es preciso recordar las palabras que vemos escritas en Timoteo. Aunque seamos infieles, Dios no es infiel con nosotros, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y nuevamente tenemos que voltear a ver la copa de su sacrificio voluntario por cada uno de nosotros. Ahora, algo de lo que le dice aquí a Pedro, lo vemos en el libro de Lucas. Le dice: Pedro, has sido pedido para ser zarandeado. Por favor, ora para que no caigas en tentación. No sé si ustedes lo vean de la misma manera que yo, pero yo lo he visto cada vez mucho más notable. Que a lo mejor de 5 o 6 años para acá es mucho más visible. Hace años,
cuando a lo mejor yo estaba como adolescente, yo decía, oye, pues es que como que todas estas cosas así o sea, lees en la Biblia los endemoniados y todas esas cosas, y dices, pues ahorita como que ya casi no pasa, quién sabe por qué será, ¿no? Pero más que nunca he podido ver en la música, en los medios, como una abierta adoración, como una abierta manifestación de las cosas espirituales. Apocalipsis dice que al final de los tiempos eso va a ser muy evidente, va a ser muy común, va a ser aceptado, va a ser algo como normal. La gente se va a acostumbrar a la manifestación espiritual demoníaca y va a ser parte como no. Ahora, ¿saben que no nos interesamos en buscar demonios? Nos interesamos en buscar a Dios. Pero no nos cerramos y sabemos y entendemos que los espíritus, que los demonios están presentes y buscan atemorizar y buscan tentar y buscan apartar. Eso es lo que hacen. Ahora, aquellos que en algún momento de su vida han tenido, iba a decir la oportunidad, pero no es tanta oportunidad, pero les ha pasado que en su casa han visto algo, en algún momento han sentido una presencia que no proviene de Dios. ¿Por qué creen que pasa? ¿Creen que así como que es como ese de Derbez que nada, el diablo como que se ríe cuando los espanta? O sea, el asunto no es para causarle gracia. Quiere hacerse notar. El enemigo desea hacerse notar. Porque si se hace notar y tú percibes que está ahí, posiblemente te atemorices. Si hay circunstancias adversas y se hace notar, posiblemente pienses que Dios ha perdido el control y que algo malo está pasando. Esto es exactamente lo que estaba sucediendo en ese momento. Jesús les dice, ustedes se van a escandalizar, van a huir. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar a continuación, esta lucha espiritual que va a suceder a continuación y mi victoria sobre la muerte y sobre el pecado, el enemigo va a querer hacerlo parecer como que yo he perdido el control y como que me ha ganado y como que me han entregado y como que me han asesinado. Y les dice, oren para que no caigan en tentación. Y muchas veces con las aflicciones, con los problemas, eso es la intención del enemigo, hacerse notar para que tú pienses que Dios ha perdido el control, pero nunca ha perdido el control. Él les dice, se van a escandalizar, cita Zacarías, esto tiene que pasar, pero después de que resucite, yo estaré con ustedes, como siempre lo he estado. Ahora, veamos lo siguiente. Jesús los lleva y les dice, tomó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. ¿De dónde sacó esto Mateo? Pues obviamente entrevistó a los que estaban ahí y los que estaban ahí le dijeron, sí, se le veía la cara a Jesús, estaba triste, estaba angustiado. Y no solamente se le veía, sino lo dijo. Jesús les dijo, versículo 38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y primera cosa que nosotros necesitamos ver aquí es que cuando nosotros estamos o pasemos necesidad o aflicción, busquemos a Dios en oración. La oración es lo que Cristo, lo que Dios nos dio para acercarnos a Él, para experimentar paz, para experimentar consolación. Vamos a un primer versículo. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Filipenses 4, el versículo 6 al versículo 7. Vino Jesús a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo ni una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad de aquí. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Entonces, después de estar orando, ¿cuántas veces oró Jesús? ¿O en cuántos momentos nos dice aquí? En 3 ocasiones.
Cuando Él eligió a sus discípulos, dice que estuvo orando toda la noche. Y lo que nos está describiendo aquí no es que Jesús dudara, o Jesús se arrepintiera de su llamado, o Jesús no quisiera orar, pero según lo que nos menciona Hebreos, era necesario que Jesús cumpliera todo esto como modelo para nosotros, para que pudiéramos ver lo que Él hacía y pudiéramos ser seguidores de Él. Entonces, primera cosa, hay un momento de dificultad, ora. Segunda cosa que necesitamos notar es que después de orar, lo que Jesús encontró y lo que tú y yo podemos encontrar es una paz. Las circunstancias no fueron quitadas, pero Él entendió propósito, tuvo dirección y experimentó paz. Pero es que ya oré una vez y no tengo paz. Jesucristo oró 3 veces y era Jesucristo. En el caso de sus discípulos oró toda la noche. Posiblemente tú necesites orar un poco más. Por tu corazón endurecido, por tus ojos cargados, ora. Y dice que la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, puede llenar nuestros corazones. Vuelvo a repetir, las circunstancias no fueron quitadas, pero Él tuvo paz. Y esto es lo que promete la palabra a aquellos que le buscan. Segunda cosa que quiero que notemos aquí es que no solamente fue paz, sino fue una cercanía con Dios. Salmo 145, versículo 18, si quieres anotarlo y leerlo después. Dice que, bueno, ¿lo puede leer alguien? 145, versículo 18. Entonces, cuando tú oras a Dios, puedes experimentar esa cercanía. Aquí podemos encontrar 2 cosas. Una, la promesa que encontramos también en otro versículo, que Él escucha nuestras oraciones. Segundo, la cercanía que tiene hacia nosotros. Él no está ajeno a nuestras necesidades. Él puede y quiere escucharnos. La comunión es una evidencia de esto. Él quiere estar cercano y quiere que oremos para acercarse a nosotros y para que tengamos la certeza de que nos ha escuchado. Entonces, Él puede darnos paz y podamos tener esa cercanía con Él. Siguiente cosa que quiero que veamos aquí es que después de estar orando, Jesús se levanta y les dice, ha llegado la hora, sé exactamente lo que tengo que hacer. No es porque no lo supiera antes, sino lo reafirma. Esto es lo que he venido a hacer. Y entonces el orar nos da dirección. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Siempre lo decimos. Obtener gracia y oportuno socorro. Es decir, las herramientas necesarias para enfrentar la situación. La dirección de Dios para saber qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Entonces, nosotros vemos que a través de la oración Jesucristo pudo tener paz en el momento que iba a enfrentar, pudo tener comunión con el Padre o cercanía con el Padre y pudo tener dirección acerca de lo que se tenía que hacer y de lo que iba a pasar. Otra cosa que quiero que notemos aquí y que harías bien en recordar. Versículo 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La oración provee protección al creyente. Tú y yo, y ahorita por eso hacía este comentario, estamos rodeados de un mundo espiritual. Cada vez que buscamos acercarnos a Dios, el enemigo va a intentar, a través de sus mentiras, a través de diversas circunstancias, el alejarte, el que tú dudes de esto. Es por eso que cada vez que quieres leer la Biblia, empiezas a cabecear. Cuando empiezas a orar, verdaderamente encuentras paz en el Señor y te quedas dormido. Es por eso. Pero cuando quieres ver las 7 películas de Harry Potter, te las puedes aventar seguidas y sin problema, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y entonces cuando nosotros oramos, nuestro espíritu es fortalecido y nuestra carne es sometida. Hermano, ellos estaban dormidos, Jesús estaba orando y los enemigos estaban confabulando. El enemigo de tu alma nunca duerme, él no descansa, él no se cansa de hacerte caer. Ese es su propósito. Para eso vive las 24 horas del día, los 365 días del año. Esa es su misión. Destruirte a ti, destruir a tus hijos, destruir a tu familia. Esa es su misión. Y no tiene otra cosa más que hacer. Él no se cansa y es bueno para eso. Es muy bueno para eso.
Y Jesucristo les dice a sus discípulos, oren. Yo sé lo que va a pasar, tengo control de las circunstancias y les he dado la herramienta. Oren para que su espíritu sea fortalecido y su carne sea sometida. Y hermanos, Pedro, ya lo leímos cuando estuvimos en las cartas de Pedro, nos vuelve a repetir lo mismo. Tenemos un enemigo que no descansa. Sean sobrios, velen, estén en oración. Y a pesar de que Dios quiere acercarse, a pesar de que nos ha dado las herramientas, Él pide de nosotros esta parte. Fortalécete en oración. Necesitamos orar por nuestras familias. Necesitamos orar, orar por nuestras necesidades, orar por que seamos fortalecidos. La oración produce o provee al creyente protección, y no como forma de amuleto, sino como un ejercicio espiritual en el cual estamos sometiéndonos a Dios. Nos da paz, nos da cercanía a Dios y nos da dirección. Entonces, Jesús dice, descansen, he aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaban, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. La palabra en griego es continuó besándolo. No sabemos si a manera de distracción o para hacer más grande el teatro, pero fue no un solo beso, sino continuó besándole. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Mateo fue bastante amable con Pedro, otro de los evangelistas no, y escribe y nos dice que fue Pedro, ¿no? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Está hablando de 72,000 ángeles. Podemos leer en el Antiguo Testamento, un ángel arrasó con todo el ejército asirio, 72,000, 2 arrasarían con la tierra, ¿no? El asunto de aquí no es tanto eso, sino el asunto de que el que Jesucristo hubiera estado orando, el que hubiera una profecía acerca de lo que se tenía que hacer, lo ayudaba a él a entender, tenía que llevar a los demás a entender, que no había falta de cuidado de Dios, sino había un entendimiento de lo que tenía que suceder. Y esto es otra de las razones de la oración. Somete nuestra voluntad a su voluntad. Muchas veces pedimos aquellas cosas que no convienen o que no son lo que necesitamos. Y a través de la oración Dios nos puede dar esta certeza de hágase tu voluntad. Eso que estoy pidiendo no es lo que necesito. Sé que si quisieras lo podrías hacer, pero yo quiero lo que tú quieras. Y eso es lo que estaba diciendo aquí Jesús. Ahora, quiero que podamos ver el contraste. Pedro se le pidió, Pedro, ora para que no caigas en tentación. Iba a negar a Jesucristo, pero aparte cometió una gran tontería. En su simpleza, sacó la espada e hirió tontamente, torpemente a otra persona. Y este es uno de los últimos milagros es el último milagro de Jesús registrado, el de curar la oreja o pegar la oreja de una persona quien había cortado uno de sus discípulos usando la espada tontamente. Y esto es algo que Jesucristo hace pues todavía hasta la fecha de hoy. Tiene que sanar corazones de discípulos que usan tontamente la espada de verdad, ¿no? Pero veamos el contraste. Se le pidió a Pedro ora, y el no estar en oración, el no entender lo que estaba sucediendo, el actuar según temor o según impulsos, lo llevó a lastimar a otros con la espada. ¿Y cuántas veces la falta de comunión, el tener conocimiento sin comunión, nos lleva a empuñar esta espada del Espíritu y lastimar a personas por usarla tontamente, alocadamente, absurdamente? Muchos de nosotros nos ha pasado eso. Personas que toman la espada torpemente y lejos de bendecir, de edificar, hieren. ¿Por qué? Porque no hay comunión. Conocen, la pueden levantar, pero no la saben usar. Y Pedro, ¿por qué no oraste? Y esto es algo que nosotros necesitamos entender. No basta con tener la espada, hay que saberla usar. Es necesaria la comunión,
es necesario el sometimiento a Dios. Porque, a lo mejor lo habrán visto, lo habrán escuchado. Un arma utilizada por alguien sin entrenamiento puede causar más accidentes que los que puede prevenir. Entonces, aquí está Jesús, y aquella hora Jesús dijo a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros, enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Manténganse un momento más conmigo, esto es importante para la conclusión. Los que le prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Recuerda, todo es el cumplimiento de una imagen o un símbolo. ¿Qué es lo que tenían que hacer con el sacrificio? Tenían que presentarlo delante del sacerdote, y el sacerdote tenía que evaluarlo, analizarlo y ver si era digno para el sacrificio. De la misma manera, Jesucristo, a manera de cumplimiento de ese símbolo, es llevado delante del sumo sacerdote para ser examinado. Y más adelante nos dice, no encontraron en él falta. Tuvieron que usar testigos falsos porque no encontraban nada. Cumpliéndose la escritura, cumpliéndose el símbolo. Ahora, más Pedro, ¿qué dice? Le seguía, pero este es un tipo de contradicción, porque ¿de dónde le seguía? Y podrá ser, hermano, que alguno de los que estemos aquí, estemos en esta condición, que le sigamos de lejos. Que digamos, no me he alejado. Bueno, sí me he alejado, pero sigo siguiéndolo. Sí soy cristiano, pero como espía secreto, del cristiano secreto. No existe eso. Y Pedro estaba a punto de experimentar y de modelar lo que sucede cuando le seguimos de lejos. Hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle, y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos y dijeron, este dijo, puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y básicamente sí lo dijo, pero no con esa motivación y en ese contexto. Y entonces encontramos una definición más de falso testigo. El falso testigo no es el que dice una mentira completamente evidente, sino aquella que tiene parte de verdad, pero pasa por alto todo el contexto. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, que testifican esos contra ti. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, y reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron puñetazos. Y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado fuera del patio. Y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con el Galileo? Y vemos a Pedro que se había alejado o que le seguía de lejos, que se había enfriado, calentándose al fuego del enemigo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramentos, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y Pedro dijo, con que quieren escuchar una buena manera de hablar. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Ahora, algo interesante es que, según la ley, o la ley que ellos se habían hecho, no podía haber gallos ni gallinas en toda la ciudad santa. ¿Por qué? Porque a consideración de ellos, las gallinas y los gallos, como hacían su popó en todos los lugares, contaminaban la ciudad. Y el hecho de que hubiera un gallo o una gallina cerca, bueno, en este caso un gallo, ceremonialmente contaminaba el lugar donde estaba. Y es un doble símbolo, no solamente de su traición, sino el de haber contaminado su vida. Checa esto, hermano. Pedro no había, hasta este punto, del todo dejado a Dios.
sino había permitido que hubiera cierta distancia. ¿Qué es lo primero que vimos? La comunión, el deseo de Dios de estar cercano. ¿Qué vimos después? La oración, la oportunidad de entender, de acercarnos más a Él. ¿Y qué vemos al final? A pesar de la advertencia, alguien que no quiso dejarlo, pero no quiso estar cercano. Y queridos hermanos, si tú dejas áreas en tu vida y menosprecias la obra y la labor de Dios en tu vida completa y cedes espacio al enemigo, tarde o temprano te verás frío y calentándote al fuego del enemigo. Y puede ser que en la primera ocasión sea una negación como, no lo conozco. Y va a haber una insistencia, hasta que tú mismo, no el enemigo, tú mismo niegues la obra que Dios ha hecho en tu vida. Y te veas hablando, participando, actuando como los demás. No hay áreas pequeñas en las que puedes decir, bueno, aquí no, aquí puedo arreglármelo. Aún esas áreas pequeñas, esa lejanía, tarde o temprano puede, vuelvo a repetirlo, llevarte a la falta completa de esa comunión con Dios. Este no es el plan de nuestro Señor. Él dejó todas estas herramientas, estos sacramentos para estar cercanos a Él. Él desea estar cercano a ti. Y si tú necesitas comunión, ven y toma la cena. Recuerda su misericordia, recuerda su gracia. ¿Necesitas paz? Búscala en oración. Pero es necesario que tú lo hagas. Hermanos, como les decía antes, o hace un momento, creo que cada vez más vamos a ver de una manera a lo mejor más física, más evidente, la influencia o la obra del enemigo, la manifestación del enemigo en cosas cotidianas. Platicaba hace tiempo con Dani, la música, es una evidencia de esto. Hay rituales satánicos, brujería en los conciertos como de una manera aceptable. Y las personas están bien con eso. Y muchas cosas de las que pasan, de las que están sucediendo, ya no es algo de pensar como, ¿será espiritual? Por supuesto que lo es. Hay una lucha constante para hacerte caer. Hay una intención del enemigo. Sé sabio, acércate a Dios. ¿Por qué? Porque si tú dejas ese espacio entre Cristo y ti, te aseguro que el enemigo va a dejar. No va a dejar pasar la oportunidad. Una de las cosas que a mí me asustaban cuando primero salía con los hermanos en las motos es la forma en la que conducían tan pegados unos de otros. Y la razón que siempre me daban, decían, es que si nos separamos el contingente, un carro se va a meter entre nosotros y va a causar un accidente. Y yo decía, pero... Y lo vi varias veces, que empezamos a hacernos despegarnos unos de los otros y carros desesperados rebasaron y se metían entre el contingente y había que frenar, había que hacer maniobras para no caerse. ¿Por qué? Porque dimos espacio. Y es exactamente lo mismo. Si tú das un espacio, el enemigo va a insertar sus mentiras. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por esta primera reunión que pudimos tener en este año, Señor, esta primera palabra que pudimos leer. Te ruego que cada uno de los que el día de hoy hemos escuchado esto, produce esa fe en nuestro corazón, Dios, para tener la completa necesidad de buscarte en oración, para buscar la comunión contigo, Padre. Dios, te necesitamos. Te rogamos, Dios, que esfuerces nuestras vidas. Padre, que este año podamos experimentar esa cercanía contigo, Señor. Te ruego por mis hermanos, mis hermanas, que han estado pasando momentos difíciles, Señor, y que han escuchado esto, Padre. Despierta su corazón para buscarte, para tener esta comunión y para buscarte en oración. Te bendecimos, Padre eterno, y queremos alabarte nuevamente. Amén.